El mercader y el ángel negro. Cuento flamenco. Primera parte. Brujas era una de las más importantes ciudades de Flandes. A ella llegaban numerosos contingentes de mercaderes que iban a comprar los productos de la industriosa población para abastecer a las lejanas ciudades del centro y del sur de Europa. La ciudad, situada en medio de una verde llanura, tenía en la Edad Media un puerto muy activo. La floreciente ciudad flamenca debía su progreso a la actividad de muchos industriales y comerciantes, pero en ella vivían también familias aristocráticas. Estas eran dueñas de los campos vecinos y tenían espléndidos palacios ricamente amueblados. La ciudad estaba regida por un príncipe afable y cordial que apreciaba tanto a los orgullosos aristócratas como a los activos hombres de la industria y el comercio. Entre los mercaderes más ricos de Brujas se destacaba Hendrik, que mantenía relaciones con casi todos los príncipes de Europa, a quienes surtía de paños de la mejor calidad. Algunos de estos paños los importaba de otras ciudades en que estaba muy desarrollada la industria manufacturera. Un día de invierno, el señor Hendrik se paseaba muy inquieto delante de una de las puertas fortificadas de Brujas. Hacía mucho frío y el mercader tiritaba a pesar del abrigo de su pesada capa adornada de piel. El joven alabardero, que estaba de guardia en aquel sector, advirtió la intranquilidad del señor Hendrik y se le acercó. «Parece que estáis intranquilo e impaciente, señor. Os noto alterado. ¿Qué os pasa? ¿Os ocurre algo grave? ¿Puedo acaso seros útil en algo?» ¿Cómo no impacientarme si hace más de 2 horas que mi hijo debía haber llegado de Ostende? ¿Esperáis noticias, señor? Pues sí. Cobus partió ayer para dicha ciudad. Fue a averiguar si ha llegado un cargamento de piezas de terciopelo. La nave las trae desde Barcelona. Hace días que debía haber entrado en el puerto de Ostende. Paciencia, señor Hendrik. Veo que estáis tiritando de frío allá afuera. Os invito a entrar en la sala de guardia, señor. No, prefiero estar al aire libre a pesar del frío. Pero aceptaréis al menos un jarro de vino del Rin, señor. Os calentará por dentro. Bien, gracias, muchacho. Lo acepto con gusto. ¿Cómo te llamas? Baldovino, señor, respondió el joven. El mercader se disponía a hacer otras preguntas cuando el alabardero exclamó: «Se acerca un jinete. Quizás sea vuestro hijo, señor Hendrik». Efectivamente, es Cobus, respondió el anciano. Distingo su caballo blanco. Una vez llegado cerca del puesto de guardia de la puerta de la ciudad, el jinete gritó dirigiéndose al padre: «El barco ha llegado. Ha traído el cargamento, señor». «Santa Gúdula sea alabada», exclamó el viejo. «Esperaba con verdadera ansiedad ese terciopelo. He prometido al príncipe varias piezas de distinto color y me urge cumplir la promesa. Ahora estoy tranquilo. Volvamos a casa, hijo, que ya se hace tarde para la cena». Padre e hijo saludaron al alabardero y se internaron en la ciudad. La casa de Hendrik era un fastuoso palacete que se elevaba cerca de la iglesia de San Jacobo, no muy distante del mercado de los pañeros. En ese sector, que era el centro comercial de la ciudad, estaban los depósitos del rico mercader, el cual estaba satisfecho de la marcha de sus negocios, que le permitían sostener un hogar donde su familia nadaba en la abundancia. Sus relaciones comerciales con príncipes y reyes de toda Europa le daban prestigio, pero una nubecilla persistente empañaba el ánimo de aquel afortunado hombre de negocios.
Los aristócratas de Brujas se servían de él como proveedor, pero no le abrían las puertas de sus palacios como amigo. Como orgullo de casta, los nobles de la ciudad evitaban las relaciones amistosas con la clase media de la población, aun cuando ésta fuera educada, además de enriquecida. Hendrik criticaba acerbamente a los nobles, tanto en su casa como en compañía de colegas y amigos, pero en el fondo deseaba ardientemente tener un título de nobleza y alternar con aquellos orgullosos aristócratas. Cuando padre e hijo llegaron al palacete aquella tarde invernal, con la buena noticia de la llegada del cargamento esperado, la señora Hendrik los recibió refunfuñando desde una de las ventanas del piso alto. —¿Os parece buena hora esta para la cena? —dijo. —No aprenderéis nunca a ser puntuales. Una vez desmontados, los dos viajeros entraron en la casa y el viejo se encaró con su mujer. —No hay razón alguna para que refunfuñes por cualquier motivo. ¿Y cuántas veces te he dicho que no vociferes desde la ventana? ¿Qué opinión se formará de nosotros el vecindario? No me importa lo que piense la gente. Mira cómo viene nuestro hijo, embarrado hasta los ojos. ¿Es necesario que vaya él a cumplir tareas subalternas? ¿Debe viajar por esos caminos como si fuese el hijo de un pobretón? Quiero que mi hijo aprenda cómo se manejan los negocios, y para ello es necesario que empiece desde abajo. Un día me heredará y... ¡Madre, tengo hambre! Interrumpió el joven para cortar la discusión de sus padres. No era la primera vez que marido y mujer exponían a gritos sus respectivos puntos de vista. El hombre quería hacer de su hijo un experto mercader para aumentar su hacienda y al mismo tiempo deseaba entrar en el círculo de la nobleza de la ciudad. La mujer, en cambio, era partidaria de gozar tranquilamente del producto del tráfico comercial y contentarse con la consideración social que la riqueza ya había procurado a la familia. Es una idea fija la tuya, argumentaba la mujer. ¿Cómo quieres alternar con esos aristócratas si no tienes título de nobleza? Y sin embargo, replicaba Hendrik, quiero que esos marquesitos arruinados se inclinen algún día ante nosotros. Papá, intervino Cobus, ¿cómo quieres que ello sea posible si nosotros no somos nobles? Es lo que yo digo y repito, agregó Vilda, que así se llamaba la esposa de Hendrik. ¿Por qué no te conformas con ser el más rico mercader de Flandes? ¡No me basta!, gritó Hendrik, golpeando sobre la mesa. Y diciendo esto, el viejo se encerró en su estudio para arreglar cuentas de su negocio. Pasaron varios días y una mañana el señor Hendrik se dirigió al Beffroi, un palacio situado frente a la plaza principal en el cual se reunían los mercaderes de la ciudad. A su paso, todo el mundo se inclinaba para saludarlo, porque por ser el negociante más poderoso, la suerte del mercado de paños y de otras mercancías dependían de su voluntad. Llegado que hubo a la plaza, oyó hablar de un artista prestigioso que estaba pintando el retrato del condestable. Hendrik, interesado por conocer al artista, dirigiéndose a un mercader amigo, le preguntó con vivo interés: ¿Y de qué artista se trata? Pues de un joven pintor. ¿Y cómo se llama? Me parece que su nombre es Juan. Dicen que es habilísimo. Pinta al óleo. Parece que a pesar de su juventud es muy apreciado por los nobles y sobre todo por el príncipe. Al oír estas últimas palabras, a Hendrik se le ocurrió una idea. Dirigiéndose al informador, le pidió que rogara al pintor se dignase hacerle una visita. «Bien, seréis complacido, señor Hendrik», respondió el interpelado. «Esta misma noche Juan estará en vuestra casa. Mi hermano es amigo del joven pintor y éste no se negará a su ruego. Por otra parte, es un honor visitar vuestra casa, señor». Hendrik agradeció y se despidió del grupo. Al llegar a su casa, ordenó a su mujer que antes del anochecer se vistiera con su más suntuoso traje de brocado rojo y oro, pues vendría un famoso pintor a hacer su retrato. Vilda lanzó un suspiro ante aquella ocurrencia de su marido,
pero como siempre, obedeció resignadamente. Hendrik se apercibió del asombro de su esposa y comenzó una larga explicación, destinada a señalar ante Vilda que la posición social adquirida en el comercio les imponía una serie de obligaciones sociales. Una de ellas, y tal vez de las más importantes, era precisamente la de participar de las costumbres extendidas ya a todas las ciudades de la próspera Flandes, de tener en su casa un retrato confeccionado por el más afamado y caro de los pintores. Y el retratista elegido por Hendrik cumplía sin duda alguna con ambos requisitos. Antes del anochecer, golpearon a la puerta y los servidores de Hendrik introdujeron a un joven delgado y pálido, de largas y finas manos y ojos de mirar profundo. Saludó con una inclinación de cabeza y se presentó. «Soy Jan van Eyck. Veo que os habéis vestido como para un retrato. Los trajes son bellísimos. Trataré de que en el retrato vuestros rostros no desdigan de la magnificencia de las ropas. Empezaremos mañana, si os place». Al día siguiente, el joven pintor se hallaba en plena tarea. El joven Cobus observaba cómo trabajaba el artista y se admiraba de la destreza con que éste reproducía los matices de las ricas telas que vestían sus padres. «¿Te gusta ver pintar?», le preguntó Van Eyck. «Oh, sí, mucho. Si no os molesta, seguiré mirando». «No, no me molesta en lo más mínimo, joven. Hasta podrías ayudarme si deseas». «Bien, de mil amores», respondió afirmativamente Cobus. «¿Qué debo hacer?». «Bien, todo aprendiz comienza por limpiar los pinceles. Luego se inicia en la molienda de las tierras para preparar los colores». En ese momento se oyó la tos del señor Hendrik, que, inmóvil junto a su mujer, esperaba que el artista diera por terminada la larga pose de ese día. Antes de despedirse con un «hasta mañana», el pintor cubrió la tela con un paño y pidió que no se descubriese en su ausencia. Una vez que Van Eyck se hubo retirado, Hendrik se encaró con el hijo. «¿Qué es eso de ayudar al pintor? Yo me afano por elevarte hasta el plano de la aristocracia y tú te dispones a rebajarte a limpiar los pinceles de un retratista». «Un artista no es un hombre común, padre. Yo me sentiría feliz si pudiera pintar como Juan van Eyck». «Ah, no digas tonterías, Cobus. Tú serás mercader como yo. Heredarás mi negocio y serás el más rico hombre de Flandes. Algún día alternarás con los nobles y quizá te vincules con alguna familia de la aristocracia». Pero Cobus no respondió. Él sabía que con su padre era inútil discutir. El último día de la semana siguiente, Van Eyck terminó el retrato de los esposos Hendrik. Cuando estos vieron el óleo, se quedaron mudos de asombro. El rincón de la sala en que habían posado estaba maravillosamente reproducido en el cuadro. Los comentarios fueron muy elogiosos y al término de los mismos, el joven Cobus se atrevió a preguntar: «¿No te parece, padre, que sería un honor para mí ser el discípulo de Juan van Eyck?». El señor Hendrik no supo qué responder ante tan inoportuna pregunta y dirigió la mirada hacia el artista, que contemplaba la escena con una sonrisa en los labios. Y como respondiendo a una muda interrogación del dueño de casa, el pintor, tras una breve pausa, dijo: «Vuestro hijo, señor, será mercader o será pintor. Eso lo habrá establecido el destino». Y dirigiéndose a Cobus, prosiguió: «Quiero que sepas, joven, que no todo es gloria en la vida del artista. Son más las tribulaciones que las satisfacciones». El señor Hendrik, contento por la franqueza con que se expresaba el eximio pintor, quiso festejar la terminación del cuadro, honrando al autor con una invitación. «Maestro», dijo, «¿queréis honrar nuestra mesa cenando esta noche con nosotros?». Durante la comida se habló de arte. La conversación en realidad se resolvió casi en un monólogo de Van Eyck. Este se extendió sobre los grandes artistas del pasado y sobre los eminentes arquitectos, pintores y escultores de Europa.
Luego habló especialmente del auge de la pintura en Flandes y aludió a la esplendidez de los nobles que encargaban retratos, a las corporaciones de los ricos gremios que encargaban carísimas obras, a los consejeros municipales que encomendaban cuadros para los edificios públicos. ¿Y pagan siempre buen precio los aristócratas por los cuadros que encargan?, preguntó el señor Hendrik. Pues a veces sí y a veces no, pero no porque no aprecien la obra, sino porque en ciertas ocasiones no disponen del dinero necesario. En este momento, precisamente una obra mía de gran aliento que debía ser adquirida por el príncipe tendrá que salir de Brujas y pasar a enriquecer la pinacoteca de un príncipe extranjero. ¡Oh!, exclamaron todos. No os asombréis. El príncipe no dispone del dinero necesario. Vaya, pero maestro, ¿cuál es el valor del cuadro? Se trata de un políptico, señor. Es decir, un conjunto de pinturas articuladas para un altar. Me ha costado mucho trabajo. Un hermano mío, que también es pintor, ha colaborado en esa obra. Estimamos su costo en $100,000. Los ojos de Hendrik brillaron al enterarse de la suma. Esta era elevadísima, pero él podría pagarla con relativa holgura. Van Eyck se dio cuenta de que el momento era propicio y continuó. Claro que si algún ciudadano de Brujas adquiriera la obra y la donara al príncipe como testimonio de adhesión y homenaje... El rico mercader no necesitaba de más insinuaciones. Se puso en pie y con voz solemne dijo: Maestro, os pagaré los $100,000 y os ruego que seáis vos mismo quien ofrezca la obra al príncipe en nombre de la familia Hendrik. El joven Cobus corrió a abrazar a su padre y Van Eyck expresó su profundo reconocimiento. Estoy seguro, señor Hendrik, de que vuestra actitud será bien interpretada, no solo por nuestro augusto príncipe, sino por toda la población. Y efectivamente, todo sucedió como lo había previsto el pintor. Los colegas del señor Hendrik se apresuraron a felicitarlo en cuanto se difundió la noticia de la importante adquisición, y los nobles saludaban cortésmente al viejo mercader cuando se cruzaban con él en las calles de la ciudad. El príncipe dispuso que la obra Van Eyck adornara el altar principal de una importante iglesia de la ciudad y luego mandó llamar al generoso donante. Cuando el opulento mercader se presentó con su mujer y su hijo en la sala de audiencias, el príncipe quedó bien impresionado por las vestiduras y por las buenas maneras de los visitantes, que se inclinaron y esperaron las frases de bienvenida. Estas fueron muy amables. Mi querido Hendrik, tu gesto merece una recompensa. Has asegurado a Flandes la posesión de una obra maestra y con ello me has procurado una gran satisfacción. Mi reconocimiento será digno de tu generosidad, dijo. Días después, un mensajero llegó al palacete del mercader y entregó a éste un pergamino. Era un título nobiliario. Imposible describir la escena que tuvo lugar en el hogar del rico mercader. La felicidad más completa parecía haberse enseñoreado de aquella casa. Durante mucho tiempo llovieron las felicitaciones de amigos y conocidos de la ciudad, del condado y de lejanas tierras. Un mes más tarde llegó otro mensaje del príncipe. Este había establecido el día en que debía efectuarse la ceremonia de la investidura del espléndido mercader e invitaba a toda la familia a concurrir al palacio. Toda la nobleza del condado se reunió en el palacio del príncipe. La ceremonia de la investidura se efectuó en el gran salón de fiestas. En medio de un gran silencio, el príncipe habló así a sus súbditos. Nobles señores de Flandes, os he citado para que me acompañéis a honrar al señor Hendrik con el título de conde de Beffroi. Este activo comerciante ha conquistado fama de honrado y generoso. Sus méritos obligan a nuestro reconocimiento. Luego indicó al flamante conde que se acercara. Este se adelantó hasta el trono, se arrodilló y esperó pálido y tembloroso. Lo embargaba una intensa emoción. Cuando el príncipe golpeó sus hombros con una larga espada,
mientras pronunciaba la fórmula consagratoria «Conde de Beffroi, alzaos». Una salva de aplausos llenó la sala. A continuación, empezaron los abrazos y apretones de mano. Todos los nobles cumplimentaron al nuevo colega, a la esposa y al hijo. «Querido conde de Beffroi», dijo en altavoz el más anciano de la corte, «espero que no tendréis inconveniente en honrar mi casa acompañado de vuestra familia. El sábado próximo tendrá lugar una fiesta en mi palacio y me sentiría feliz si tuvierais a bien concurrir a ella». «Bien, pues el honor será mío, conde», dijo. Y tras aquella invitación llegaron muchas. Todos los nobles de la ciudad y del condado abrieron las puertas de sus palacios al nuevo noble. Otro mensaje del príncipe llegó al nuevo conde unos días después. En él se pedía que el joven Cobus formara parte de la corte en calidad de escudero hasta que llegara el momento de ser armado caballero. En medio de tantos honores y actividades sociales, nuestro héroe cuidaba sus negocios. La confianza del príncipe aumentó el crédito de su firma. El nuevo conde de Beffroi llegó a ser el más importante hombre de negocios de Europa. El príncipe lo nombró consejero y desde entonces nada se hacía en Flandes en materia económica sin la previa aprobación del viejo mercader. La nueva vida resultaba absorbente para Hendrik, pero el antiguo mercader se desenvolvía con placer en medio de las actividades a que lo obligaba su recién adquirida posición social. Su labor comercial se desarrollaba con facilidades con las cuales no hubiera podido ni siquiera soñar algún tiempo antes, y la consideración pública dentro del nuevo medio donde debía actuar se manifestaba proporcionada a las riquezas que estaba acumulando con una rapidez que le hubiera resultado increíble en el cercano pasado. El comerciante parecía haber reunido en su persona todas las ventajas sociales, las propias de los hombres de su originario medio social, acostumbrados al duro trabajo del tráfico y el comercio, y al mismo tiempo gozaba de todos los privilegios reservados a la clase de los nobles, amigos, confidentes del príncipe y los ejecutores fieles de sus decisiones y de su voluntad. Como comerciante, Hendrik tenía estrecho contacto con el bullicioso barrio de los traficantes, cambistas, exportadores y armadores de barcos. Con todos ellos se reunía y trataba de las fructuosas operaciones que sus agentes llevaban a cabo comerciando con las mercancías traídas en las bodegas de los barcos procedentes de las tierras eternamente caldeadas por los soles del trópico o por las arrancadas a las heladas tierras del norte. Con ellos, sus antiguos amigos, conversaba de los temas que les eran familiares, de ganancias y aventuras donde los riesgos se presentaban rodeados de la esperanza de beneficios fabulosos. Más tarde, al caer la noche, el personaje adquiría la condición de conde de Beffroi, lo mismo que si asumiera una distinta personalidad. Y entonces trataba con los personajes que constituían la corte del príncipe. Con ellos también Hendrik tenía muchas cuestiones comunes de las cuales tratar, pues la política, con harta frecuencia, aparecía colocada en el camino del comerciante, algunas veces para facilitar las ingentes operaciones que él o sus amigos del barrio de los traficantes emprendían. Algunas veces se trataba de facilitar el acceso de sus agentes a las mercancías exportadas por algún príncipe de las lejanas costas del Malabar o de las islas de la especiería. Otras de los intereses de los navegantes, amenazados por la codicia de las ciudades de la poderosa Liga Hanseática, siempre dispuesta a cerrar el mar Báltico a los barcos de las ciudades y reinos que no se hubieran sometido a sus despóticas disposiciones. Y la intervención de Hendrik era siempre oportuna. Sus indicaciones solían resultar convenientes por igual para los intereses de los mercaderes del ruidoso y siempre inquieto barrio de los muelles, como para los personajes políticos que velaban por el prestigio y el poder del príncipe. Un día llegó de visita el pintor Van Eyck y pidió que permitieran al joven Cobus viajar con él hasta Italia. «Me he propuesto conocer a los grandes artistas de aquel lejano país, donde podré apreciar también las obras de los antiguos.
Me sería muy grata la compañía de vuestro hijo. Es un joven inteligente que sacará mucho provecho del viaje. El mercader, recién ennoblecido, se manifestó complacido por aquella distinción. Van Eyck había adquirido una fama que llegaba a todos los países de Europa. Príncipes, duques, condes y marqueses de todas partes lo llamaban a sus palacios para encargarle obras pictóricas. Cobus adquiriría conocimientos y experiencia viajando en compañía de tan eximio artista. Cobus inició los preparativos para el viaje con gran entusiasmo. Se cumplía así una de las aspiraciones de su vida: viajar, conocer a otra gente y al mismo tiempo enriquecer su cultura. Y nada mejor para ello que contar con la compañía de una personalidad como el pintor Van Eyck, que lo ayudaría a introducirse en el maravilloso mundo del arte. Días después, Vilda despedía a su hijo con lágrimas en los ojos. Ella sabía que con el hijo lejos y el marido ocupado en los negocios y en la corte, su vida se reduciría al gobierno de la casa en medio de una gran soledad. A ella le parecía que el palacete quedaba vacío. A medida que pasaban los días, una honda melancolía se iba apoderando de la buena mujer. De nada le servía el título de condesa y las reverencias y cumplidos de los cortesanos. La tristeza ensombrecía su rostro constantemente. Un día Hendrik, disgustado por el aspecto triste y melancólico de su mujer, se encaró con ella y exclamó: ¿Se puede saber qué te falta para ser feliz? Tienes riqueza, tienes bienestar, eres condesa. Todos te respetan, todos te reverencian. Pero un sollozo profundo de la señora interrumpió el discurso de su marido. La buena mujer se refugió en su cuarto y permaneció allí el resto del día. Eres una vieja ingrata. En lugar de agradecer los bienes que te he procurado, te empeñas en amargar y amargar mis horas con tus mudos reproches. Al oír tales palabras, Vilda explotó. ¿Qué es lo que has hecho de nuestro hogar? El hijo lejos y tú siempre fuera de casa por tus malditos negocios o por los asuntos de la corte. Yo me siento sola, abandonada. No me halagan las reverencias de la gente, ni me satisfacen las sonrisas hipócritas de los cortesanos. El conde iba a replicar, rojo de cólera, pero su mujer no le dio tiempo. Salió del comedor y corrió a encerrarse en su cuarto. El pobre conde quedó consternado. No sabía qué hacer para ganar su voluntad.